Seguimos avanzando en el estudio de las distintas etapas de la historia. Por cierto, ¿sabes qué se entiende por el concepto Guerra Fría? Bueno, mientras buscas un poco de información, en pocos segundos te lo intento contar. Termina la Segunda Guerra Mundial y la mayoría del mundo queda dividida y enfrentada en dos grandes bloques. Por una parte, el bloque capitalista capitaneado por Estados Unidos, aquí representado, y por otra parte, el bloque comunista capitaneado por lo que conocíamos como la Unión Soviética. Eran dos bloques, una división político, económica y social, que llevó a una tensión muy grande, de desconfianza y de enfrentamiento silencioso, podríamos decir. Por eso fue una guerra sin ser guerra, se le conoce con ese nombre de Guerra Fría. ¿Por qué le vamos a dedicar nosotros un capítulo a nuestro estudio de la historia de la Iglesia? Pues porque el tiempo dirá, cuando se estudien todos los archivos vaticanos, cuando se estudien toda la documentación que hay, si la Iglesia tuvo que ver algo o no con la finalización de ese conflicto silencioso, de esa Guerra Fría. Vamos a poner dos datos encima de la mesa. El primero es el Papa de esa época. El Papa de esa época es Juan Pablo II, un Papa que había conocido la influencia la influencia del nazismo en su país durante la Segunda Guerra Mundial y al finalizar la Segunda Guerra Mundial la influencia del bloque comunista de la Unión Soviética también sobre su país. Él vivió, no vivió en libertad, bueno, son datos que ahí están, ¿no? Como Alemania invadió Polonia en la guerra, como hemos dicho, y como la Unión Soviética controla también su país. Por tanto, conocía muy bien esa parte de la economía, de la política, de la sociedad. Eso simplemente como dato objetivo. Tenemos que tener en cuenta que la caída del muro de Berlín a final de 1989 es el gesto, el símbolo de la finalización de esa Guerra Fría. Una pregunta que se hacen algunos historiadores es si de alguna manera el Papa o la diplomacia vaticana jugaron algún tipo de papel más o menos decisivo en la caída de ese muro, en la caída metafórica de ese muro, en la finalización de esa etapa de la historia. Bueno, el tiempo, como digo, nos lo aclarará, el tiempo, los historiadores tienen ahí mucho que investigar y alguna vez pues se sabrá si fue que sí o fue que no. Para terminar este tema simplemente os quedo ahí un vídeo de Pink Floyd, El Muro, un poquito largo, pero un poco de música que conozcamos también, ¿vale? Venga, un saludo.